Parece que estoy en el Congreso de los Diputados, pero bueno. Señoría y esas cosas. Bueno, pues vamos a empezar. Que si no, nos lleva aquí 20 minutos diciendo payasadas. Una pequeña oración antes. Que el Espíritu Santo me ilumine bien, que me va a hacer falta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues según me dijeron, estaban viendo los dones del Espíritu Santo en este momento. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Su diferencia respecto a las virtudes. Y quedaba ahora estudiar las relaciones que hay entre los dones del Espíritu Santo, entre sí, las relaciones que hay entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes, básicamente, y también las relaciones que guardan los dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas y con los frutos de los dones. Es decir, tenemos por una parte relaciones de los dones, cómo se estructuran, luego cómo es la relación entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Ya sabemos que los dones del Espíritu Santo perfeccionan a las virtudes, porque las virtudes, lo recuerdo, las virtudes infusas permiten obrar de manera sobrenatural, pero al modo humano, es decir, utilizando la razón iluminada por la fe. Así obran las virtudes. En cambio, los dones del Espíritu Santo, recuerdo, permiten obrar de manera directamente divina, porque es el Espíritu Santo el que obra directamente, aunque la voluntad, la libertad no se compromete por eso, pero la libertad se limita a secundar, a consentir la acción del Espíritu Santo. De tal manera que el don del Espíritu Santo va a hacer que se obre de una manera mucho más rápida, mucho más connatural al modo de actuar de nuestro Señor, porque al final los dones del Espíritu Santo con quien nos configuran es con el mismo Cristo, nos hacen obrar y ser como el mismo Cristo. Bien, pues recordando esto, vamos a los artículos de la Suma que hablan de esas relaciones, como digo, entre los dones del Espíritu Santo entre sí, luego las relaciones con las virtudes y por último las relaciones que también guardan con las bienaventuranzas y con los frutos, porque cada don del Espíritu Santo va a tener frutos propios y va a estar relacionado con una de las 8 bienaventuranzas. Bien, ¿cuáles son esos dones y cómo qué función tiene cada uno? Pues Santo Tomás, tomando la enumeración de Isaías, pues toma los 7 dones que todos sabemos: entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor. Entonces, él los clasifica así. Hay 4 dones que radican principalmente en la razón y los otros 3 en la voluntad. En la razón, el don de entendimiento, luego lo vamos a ver un poquito, no puedo entrar en cada don demasiado por extenso, porque eso imagino que ya se dará más adelante, más por extenso, pero sí conviene entender un poco qué es cada uno, ¿no? El don de entendimiento va a ser
para penetrar la verdad. En cambio, la sabiduría, la ciencia y el consejo va a ser para juzgar rectamente. El de sabiduría sobre las cosas de Dios, el de ciencia sobre las cosas creadas y el de consejo sobre cómo obrar en la práctica. En cambio, en la voluntad radican los otros tres. En el don de piedad, en la voluntad respecto a Dios, a los padres, a la patria, y los otros dos en orden a uno mismo, la fortaleza y el temor. La fortaleza para luchar contra las cosas que no son contrarias, el temor a los peligros, eso es la fortaleza, y contra la concupiscencia desordenada, el don de temor. Así que tenemos esa clasificación. En la razón, el entendimiento, la sabiduría, la ciencia y el consejo. En la voluntad, la piedad, la fortaleza y el temor. De tal manera, vamos a ver también cómo por lo tanto, vemos cómo la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el consejo van a corresponder a las virtudes intelectuales, que son los hábitos que perfeccionan el entendimiento, y en cambio las de la voluntad van a perfeccionar la moralidad, corresponden a las virtudes morales. Lo siguiente que se pregunta Santo Tomás es si los dones del Espíritu Santo se relacionan. Ya hemos dicho que sí. Y obviamente, claro que hay relación, es decir, la vida sobrenatural, la vida moral puramente natural, no son compartimentos estancos. Aunque nosotros hablamos de la virtud de tal, la virtud de cual, el don de tal o el don de cual, aunque eso es así, y es verdad que esas distinciones son reales y no son simplemente distinciones que nosotros hacemos de razón, pero el funcionamiento de todo eso es un todo orgánico y existen relaciones entre las virtudes entre sí y entre los dones entre sí y los dones con las virtudes, ¿no? Entonces lo que dice Santo Tomás es, en este aspecto, dice que sí, claro, y dice que así como las virtudes perfeccionan el alma para que sean gobernadas por la razón, los dones perfeccionan el alma para ser gobernadas directamente por el Espíritu Santo. Esa es la peculiaridad de los dones, como ya hemos dicho al principio, el gobierno directo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones están todos en conexión, aunque todas las virtudes están en conexión con la caridad, porque la caridad al final es el que le da forma y sentido a todas las demás virtudes, también le da sentido y ordena, y están conectados todos los dones del Espíritu Santo a la caridad, al amor de Dios. De manera parecida como las virtudes morales, que ya digo, en última instancia está regida por la caridad, pero en el orden práctico, porque las virtudes morales regulan el obrar moral, no el entendimiento, la voluntad es lo que regula la voluntad. Las virtudes morales se unen en la prudencia. Las 4 virtudes morales más importantes, las cardinales, la prudencia es la que regula el uso de las otras. Es así, la conexión con la caridad se da con los dones, los dones del Espíritu Santo están conectados con la caridad. La siguiente pregunta es esa, en la relación de las virtudes, ¿cómo están jerarquizadas las virtudes teologales, las virtudes morales y los dones? Entonces, lo que señala es que la jerarquía es, arriba de todo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Después los dones del Espíritu Santo,
Y por último, vienen las virtudes morales. Todos entendemos las morales infusas, que son, recordemos, las virtudes morales infusas son sobrenaturales. No estamos hablando de las virtudes adquiridas, que son naturales, estamos hablando de las sobrenaturales. De tal manera que las virtudes teologales son más perfectas que los dones, porque son las que unen directamente con Dios. Nosotros nos unimos directamente con Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad. Y sobre las tres, por supuesto, la más perfecta, la más importante es la caridad, la más excelsa. Y la única que perdura en el cielo. La fe y la esperanza terminan cuando se va a la vida eterna. Mientras que los dones no unen directamente con el Espíritu, con nuestro Señor, con Dios, sino que lo que hacen es facilitarnos, darnos docilidad para seguir las aspiraciones del Espíritu Santo. Pero a su vez, los dones son superiores a las virtudes intelectuales y morales, porque en vez, como ya he dicho antes, en vez de ser regulados por la razón iluminada por la fe, que es lo propio de las virtudes sobrenaturales, intelectuales y morales, somos gobernados directamente por el Espíritu Santo. Y además los dones lo que hacen es preparar, como ya digo, para seguir esos impulsos del Espíritu Santo. Y las virtudes intelectuales y morales preceden a los dones en el orden de cómo se generan o cómo se dispone uno a recibirlos. Porque es para que los dones obren correctamente, también hay que crecer en las propias virtudes, en las propias virtudes intelectuales y morales. Luego tenemos las relaciones de los dones con los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas evangélicas. ¿Qué se refiere por frutos del Espíritu Santo? Los frutos no son los dones, son, como la misma palabra nos dice, consecuencia de los dones. Es decir, guardando la analogía, vendría a ser el don como la rama y el fruto, pues el fruto. Son actos buenos que son consecuencia del ejercicio del don del Espíritu Santo. Y son los frutos, son las consecuencias, son los actos más exquisitos, son los más refinados, fruto de esa acción del Espíritu Santo en el alma. De hecho dice Santo Tomás: así pues nuestras obras, en cuanto son efectos del Espíritu Santo que obra en nosotros, tienen razón de fruto, pero en cuanto se ordenan al fin de la vida eterna, tienen más bien razón de flor. Por lo que dice en la Escritura: mis flores dieron sabrosos y ricos frutos. ¿Cuáles son esos frutos, esas flores, esas obras excelsas? Son 9, según el texto de San Pablo: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aunque no necesariamente son esos solos, sino que es una enumeración que no necesariamente incluye a todos los que hay, ¿no? Y señala a continuación que aún más perfectos que los frutos son las bienaventuranzas evangélicas. De tal manera que también son actos que proceden sobre todo, por ser actos tan perfectos, de los dones. Y ya son el vivir las bienaventuranzas en esta tierra, vienen a ser como un anticipo ya de la vida del cielo. Por eso, pues el Señor, la ley nueva, realmente se resume en el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas
son un resumen de la ley nueva de Cristo, es la ley nueva. Y en ellos también se resumen como es el mismo Cristo. Si la vamos leyendo, todas se la aplican a él en grado eminente. Es un retrato de sí mismo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se relacionan cada una de las virtudes teologales y las 4 cardinales morales con los dones y con las bienaventuranzas, porque, siguiendo hay alguna excepción, cada virtud va a tener asociado especialmente un don que la va a perfeccionar, que va a hacer porque al final las virtudes, tanto morales como teologales, como actúan movidas al modo humano, las poseemos imperfectamente, no porque sean imperfectas. La caridad en sí misma no es imperfecta, ni la fe, ni la esperanza, ni la prudencia, pero al recaer sobre una naturaleza que está tocada, herida por el pecado original, por sí mismas no pueden desempeñar todo su potencial. Necesitan del modo de obrar directamente divino, que es el modo del Espíritu Santo. Por eso los dones tienen que venir a perfeccionarlas. Entonces vamos a ir viendo una por una, y también un poco, muy por encima, en qué consiste cada don del Espíritu Santo. La virtud de la fe, la virtud teologal de la fe, le corresponde el don de entendimiento. El don de entendimiento lo que hace es penetrar por intuición, movido directamente por el Espíritu Santo, las verdades sobrenaturales de la fe. Es decir, la fe, como lo que hace es iluminar la razón, actúa por sí misma de manera como actúa la razón humana, es decir, poco a poco, discursivamente. El don de entendimiento hace que las cosas de la fe, las verdades de Dios, se conozcan intuitivamente, es decir, sin necesidad de hacer el razonamiento, sino que la verdad se entiende inmediatamente y además se tiene plena certeza de que eso es así. Eso es lo que hace el don del entendimiento. Por ejemplo, un efecto del don de entendimiento es ir más allá de los accidentes del sacramento de la Eucaristía. No solamente que la fe me dice que ahí está el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor, sino saberlo indudablemente sin necesidad de que me expliquen nada. Yo sé por qué es. O, por ejemplo, conocer sin género de duda, sin que nadie me lo tenga que explicar, el por qué someterme a la voluntad de Dios en la libertad, aunque eso sea antiintuitivo en una mentalidad puramente humana. O también, quien tiene el don de entendimiento especialmente desarrollado, puede leer las Sagradas Escrituras, que no son precisamente fáciles de entender muchas veces, y penetrar en el sentido más profundo de los textos sagrados, sin necesidad de que se le expliquen, y sin error. Hay santos que, sin haber estudiado teología, por lo tanto, sin haber desarrollado como tal la parte intelectual, vamos, la formación católica, porque han sido ignorantes, analfabetos, pero en cambio tienen una profundidad en las cosas de la fe que no tienen los teólogos, porque tienen un conocimiento directo por intuición a través del don de entendimiento. También el don de entendimiento hace
captar los símbolos de la liturgia y entender lo que simbolizan, también sin necesidad de que se me explique, y de hecho de una manera mucho más clara y distinta. Y también el don de entendimiento permite, aunque esto ya está también relacionado con otros dones, con el de ciencia sobre todo, ver a Dios actuando en la creación. De tal manera que en todo lo creado se ve la mano de Dios. En todo lo que va ocurriendo, en todo lo creado. De hecho, por ejemplo, ahí se ve muy claramente el don de entendimiento en San Francisco de Asís, que es el que más se recrea con la creación, uno de los que más se recrea, los que es más famoso, aunque ahora nos quieren vender que era un ecologista, o que era abrazaba árboles porque se quería entrar en contacto con la madre tierra. No es eso, es ver la gloria de Dios a través de la creación. Y eso es fruto del don del entendimiento. El don de entendimiento está en relación con la bienaventuranza: los limpios de corazón verán a Dios. ¿Por qué? Porque la limpieza de corazón se entiende aquí como estar libre de error. Estar libre de error. Contra la fe, sobre todo. Y el premio, ver a Dios. A Dios se le puede ver, entre comillas, de dos maneras. De manera propia y perfecta solo se le ve en el cielo. Pero no hay que olvidar que la fe y el don de entendimiento que la perfecciona nos hace conocer realmente a Dios. Y los místicos experimentales, aunque no se llegan a descorrer todos los velos, pues ellos mismos lo dicen, San Juan de la Cruz también lo dice, es decir, no ven nunca en esta tierra a Dios cara a cara, porque eso es propio solo del cielo, aunque hay quien discute si la Virgen María o San Pablo tuvieron visión beatífica, vieron a Dios cara a cara en este mundo, porque dice San Pablo que le elevaron al tercer cielo y la Virgen es la Virgen. Pero fuera de eso, para el resto de mortales, fuera de esos privilegios excepcionalísimos, el don de entendimiento no me va a hacer ver a Dios cara a cara, pero sí un conocimiento profundísimo de Dios, lo que más se puede tener en esta vida. Y el fruto, los frutos de este don de entendimiento, ya digo, la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, y los frutos, la certeza de la fe, inconmovible de que la fe es cierta, y también el gozo espiritual. Esto es el verdadero gozo espiritual, el fruto, lo que es fruto de los dones del Espíritu Santo. Lo digo porque, haciendo un pequeño inciso, en cuanto a la alegría cristiana y el gozo, se tiende mucho al naturalismo, es decir, a confundir con gozo de cristiano el irse de fiesta, estar pues todos bailando en torno a una hoguera. Y bueno, eso puede ser una alegría natural, pues bueno, pues porque estamos juntos y nos alegramos hay una reunión de muchachos y hay alegría pero eso no es propiamente la alegría cristiana. La alegría cristiana es fruto del ejercicio de los dones del Espíritu Santo, que da una alegría profundísima y un gozo que no se altera nunca y que no depende de los propios sentimientos. Lo vamos a ver por qué, pero principalmente porque mi visión de la realidad es la visión de Dios. Eso es lo que va a dar el don de sabiduría. Luego lo voy a explicar un poco. Pero al verlo todo como lo ve Dios, incluso las mayores desgracias de este mundo, las voy a ver de una manera muy distinta a como lo ve cualquier humano. Y cualquier cosa que me pase, yo lo voy a referir a Dios, no tanto a las causas segundas, a los hombres. O así ha habido un terremoto y me he quedado sin casa, ¿no? Bueno, eso hablaremos sobre todo en el don de sabiduría. La virtud de la fe, aparte del don de entendimiento, tiene asociado otro don,
que es el don de ciencia. Que el don de ciencia consiste en juzgar, sobre todo consiste en eso, juzgar sobre cómo usar las cosas creadas en orden al fin sobrenatural. El fin sobrenatural del hombre es la gloria de Dios y la salvación de su alma. No olvidemos eso nunca. Ese es nuestro fin sobrenatural. Primariamente la gloria de Dios y secundariamente la salvación del alma. En ese orden. Primero se busca la gloria de Dios y buscando la gloria de Dios yo salvo mi alma. No es al revés. Es el servicio, sirviendo a Dios, es como yo salvo a mi alma. Pues el don de ciencia nos da ese juicio correcto, acertado, movido directamente por el Espíritu Santo sobre cómo tengo que ordenar el uso de las cosas creadas. Entonces da ese conocimiento, primero, de qué es la creación al lado de Dios. Es curioso porque parece contradictorio, pero por un lado da el conocimiento de que la creación, con todo lo enorme y preciosa y maravillosa que es nada ante la majestad divina, pero al mismo tiempo hace que nos recreemos y que admiremos la belleza de la creación. También el don de ciencia tiene como efecto el detectar cosas contrarias a la fe, que es conforme a la fe y que no, aunque no tenga conocimientos racionales de teología. Un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, cuando Nestorio, utilizando, pues obviamente argumentos falsos, pero que no son nada fáciles de captar para alguien que no tenga formación, cuando empezó a hablar de que María no es madre de Dios. Y entonces lo que ocurrió es que se levantaron allí y le llamaron hereje los mismos feligreses y se quedaron tan anchos, llamando al obispo hereje. ¿Por qué? Porque esa gente igual no tenía gran conocimiento de la teología especulativa, pero por el don de ciencia sabían que aquello que le estaba diciendo sonaba mal. Entonces, esto no puede ser. O, por ejemplo, otro ejemplo, estaba muy de moda en los tiempos de Santa Teresa decir, por un espiritualismo que en las fases más elevadas de la vida mística había que prescindir de la humanidad de Cristo, como que había ya que pasar de Cristo humano y ya olvidarse para siempre de la humanidad de Cristo y entrar en la Trinidad, pasando ya de la humanidad de nuestro Señor. Y entonces Santa Teresa decía, esto a mí no me cabe en la cabeza, esto no puede ser. No puede ser que la humanidad de Cristo sea como una puerta que luego la pasas y ya te olvidas de ella. Que en el fondo lo que hay detrás es un desprecio por la creación, un desprecio por lo material, muy propio de ciertas herejías, las gnósticas, ¿no? Sobre todo. Pues eso ella, Santa Teresa es un claro ejemplo de donde, bueno, de todos los dones habido y por haber, pero aquí en concreto se muestra el don de ciencia, porque ella a lo mejor sin saberlo articular muy bien lo tenía clarísimo, esto no puede ser. El don de ciencia también nos da el cómo conducirnos ante el prójimo. Es decir, es el que, en unión con el don de consejo, que está relacionado con la prudencia, va a hacer que conozcamos también de esa forma intuitiva ciertas cosas que nos van a ayudar en cómo tratar a los demás y en cómo tratar las cosas creadas para que nos sirvan para el cielo en vez de ser un estorbo. Por ejemplo, un caso de don de ciencia sería pues un buen director espiritual, piadoso y docto, pero que simplemente pues conociendo un poquito a la persona ya sabe qué es lo que le tiene que decir, sabe qué problema espiritual tiene, sabe qué es lo que le tiene que decir. O un párroco tiene don de ciencia también, cuando, movido por el Espíritu Santo, sabe lo que tiene que predicar porque es lo que necesita su pueblo.
En este vicio caen, de esto predico. Que también, por supuesto, interviene la ciencia experimental, pero el don de ciencia también interviene para decir las palabras exactas, para inspirar concretamente en qué hay que incidir, ¿no? Y también el don de ciencia da el desprendimiento de las cosas creadas. ¿Por qué? Porque el don de ciencia nos hace conocer que todo lo creado está ordenado a Dios. Y por lo tanto, lo que me ayuda a salvarme, pues lo tomo, lo que no me ayuda, lo quito. Y no hay apego de esta manera a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. No solo a las cosas materiales, sino a cualquier vanidad de este mundo, ¿no? El desprendimiento. El desprendimiento. Y también el don de ciencia nos hace conocer cómo hemos usado mal en el pasado de las cosas creadas, cómo lo hemos utilizado mal, cómo nos hemos apegado a ellas, ¿no? Y eso va a ser el por qué Santo Tomás une la bienaventuranza al don de ciencia, la bienaventuranza de los que lloran. Los que lloran serán consolados. ¿Por qué el don de ciencia, los que lloran, bienaventurados los que lloran? Porque, como digo, se reconoce el mal uso pasado y presente también, si se da, de los bienes creados, y se lloran y son consolados porque se crece así en el desprendimiento de las cosas creadas. Y es que es la verdadera libertad. No hay cosa que ate más que estar apegado a cosas o a personas. Y los frutos, unidos a este don de ciencia, son también la certeza de la fe y también el gozo espiritual, los mismos que el don de entendimiento. La virtud de la esperanza le corresponde el don de temor de Dios, que es la docilidad para someterse prontamente a la voluntad de Dios por reverencia a su majestad. Por reverencia. En cuanto al temor, hay que distinguir varias clases de temor. Está el temor mundano, que no es este, claro. El temor mundano es, bueno, pues antes que perder el mundo, antes que perder alguna ventaja de este mundo, peco. Es obviamente malo ese temor. Dentro del temor mundano también se incluyen los respetos humanos, tantas cosas que nos hacen que por miedo a los hombres vayamos contra Dios. Ese es el temor mundano. El temor servil es, bueno, yo no quiero pecar, pero porque es que le temo al infierno. No me quiero condenar. Entonces, por miedo, porque no quiero ganarme el infierno, guardo los mandamientos. No peco. Ese es un temor que no es malo, pero muy imperfecto, obviamente. Es el temor, pero en la versión más incipiente, ¿no? El temor filial, en cambio, es el temor perfecto, en el cual no se quiere pecar, no se quiere ofender a Dios, por el respeto, la reverencia, la excelencia, la majestad de Dios. O sea, sé que es tan grande, tan esplendoroso, tan santo, que no quiero ofenderle. Y ese es el perfecto, claro. Y luego hay un intermedio entre el servil y el filial, que es el que se llama temor inicial, en el cual hay una mezcla de las dos cosas. Hay una mezcla de miedo a condenarse y hay una mezcla de temor referencial, el temor filial. Entonces la idea es que se vaya progresando hasta el temor filial, claro. ¿Qué hace este don de temor de Dios? Sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que llevan a sí mismo a humillarse a uno mismo.
Es decir, el temor de Dios lleva, por un lado, a reconocer la grandeza infinita de Dios y mi propia nada. Es lo que le dijo nuestro Señor a Santa Catalina de Siena. Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. De tal manera que el que está avanzado en el don de temor no solo no le atrae la soberbia, el orgullo, el quedar bien, sino que como sabe qué es y la miseria y lo poco que es y la miseria que es, y que sabe que lo que le pone en su sitio son las humillaciones. De tal manera que no huye ni rehuye de las humillaciones, sino al contrario, son gozosas para él. Y también esa reverencia y esa adoración profunda del don de temor de Dios conduce a un respeto profundo no solo a Dios, sino a todo lo sagrado. Es decir, por supuesto, reverencia suma a la Eucaristía, pero también reverencia a todo lo sagrado, reverencia a las imágenes sagradas, reverencia al sacerdote, reverencia incluso a los elementos materiales de la liturgia, a los cálices, porque todo se ve como en relación con Dios. Todo está, al ser sagrado, está en relación especial con Dios y por lo tanto se le tiene una especial veneración o respeto. También, y por eso está unida a la virtud de la esperanza, el horror al pecado. De tal manera que sabiendo esa imponencia de la majestad divina, se siente un horror terrible y una compunción muy grande por los pecados cometidos. También el don de temor de Dios da vigilancia para no pecar. El que tiene ese don está pendiente por cualquier cosa para no caer. Y también, ante esa grandeza de Dios, se da también por este don el desprendimiento de lo creado. Por lo mismo, porque ante Dios es basura. Este don de temor se une con la bienaventuranza de los pobres en el espíritu, lógicamente, porque por ese desprendimiento radical de lo creado y ese deseo a someterse a la voluntad de Dios, prontamente lleva al desprendimiento radical de todo lo creado. Y también lo asocia a la otra bienaventuranza de los que lloran, por lo mismo, por los que lloran por la corrupción de su pecado. Es decir, como lleva la compunción del pecado también este don de temor de Dios, también se le relaciona con esas dos bienaventuranzas. El don de temor de Dios se relaciona con los pobres en el espíritu, bienaventurados los pobres en el espíritu, y bienaventurados los que lloran. Y los frutos son la continencia y la castidad. La virtud de la caridad se ve perfeccionado en su ejercicio por el don de la sabiduría. Queda el juzgar rectamente sobre Dios mismo y sobre las cosas directamente relacionadas con Dios. Es decir, el don de sabiduría lo que hace es conocer todo y verlo todo a la luz de la causa primera, a la luz de Dios, todo a Dios mismo y a la creado. Que esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de la realidad en sus últimas causas. Y en la sabiduría, el don de sabiduría da el conocimiento de Dios y de lo creado, refiriéndolo a la última causa que es Dios mismo. Entonces, el don de sabiduría es el más exceso de todos, es
sí, el que es superior a todos los dones y el más sabroso de todos. Ahora vamos a ver por qué. Primero por eso, al juzgar todas las cosas a la luz de Dios, es decir, se ve todo como lo ve Dios, no al modo humano, que es tan torpe muchas veces y tan corto de miras, y se ve al modo divino. Todo lo que ocurre en este mundo se refiere a Dios. De tal manera que tanto lo bueno como lo malo, lo que nosotros llamamos malo y bueno, al final se ve venido como la mano de Dios. Entonces, lo que cualquiera llama esto es una desgracia, esto es una lástima, esto es insoportable, el que tiene el don de sabiduría bien desarrollado, todo ve la mano de Dios ahí y ve que es una oportunidad para santificarse. Entonces, pues vienen y le pegan una paliza y le roban. Bueno, las causas segundas es la maldad de los hombres. La causa primera, Dios no lo ha querido positivamente, lo ha consentido. Bueno, pues de aquí Dios saca bien. Bendito sea Dios. Un ejemplo de don de sabiduría lo tenemos en la Escritura, clarísimamente Job, ¿no? Cuando le vienen todas las desgracias del mundo mundial juntas, pierde todos los bienes, se pierde a sus hijos, tiene una enfermedad de pies a cabeza, su mujer le dice púdrete, ahí te pudras, estás tonto, que es la única que se salva de la quema, la mujer, curiosamente. Y sí, es verdad. Y entonces lo que dice Job es: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y ya está. Entonces eso es el juicio respecto de lo creado, uniéndolo directamente con la providencia divina. Pero a su vez, y aún más elevado que esto, el don de sabiduría da el experimentar a Dios. Realmente es la contemplación de Dios, la contemplación infusa de Dios. Está aquí, en el don de sabiduría. Y sobre todo en el grado más elevado del don de sabiduría, conlleva experimentar la Santísima Trinidad en el alma, que es el matrimonio espiritual. O sea, que cuando uno ya sabe y se siente y percibe por el don de sabiduría que está realmente inhabitado por las tres personas, eso es el colmo de la vida espiritual, es una maravilla. Es que después de eso morirse y verlas directamente, ¿no? Eso es fruto, viene del don de sabiduría, experimentar fruitivamente, gozándose, disfrutando a Dios en el alma. Es decir, todos por la fe, la esperanza y la caridad, todos los justos, todos los que están en gracia, tienen la inhabitación de las tres personas en el alma. No es solo de quien lo experimenta, pero los más adelantados tienen ese gozo de experimentar realmente eso en el fondo de su alma, en la séptima morada de Santa Teresa. También el don de sabiduría da la perfección heroica a la caridad, y no solo a la caridad, sino a todas las demás virtudes, porque si la caridad es la que da forma a todas las virtudes, la perfección de la caridad es la perfección de todo, la perfección última del hombre. De tal manera que, movido por el don de sabiduría, se ve también también se perfecciona la caridad no solo hacia Dios, que ya digo se expresa en el matrimonio espiritual, sino también hacia los hombres. Porque con el don de sabiduría se ve claro cómo los hermanos en Cristo son hermanos y son amados por Dios. Y entonces se ve claramente a Cristo en los demás. Eso que nos cuesta tanto. A mí me cuesta mucho menos amar a Dios que amar a la gente. Personalmente es así.
porque yo ya sé que es muy bueno Dios, la gente no es tan buena muchas veces, ¿no? Pero con el don de sabiduría adelantado, si yo lo tuviera, también tendría capacidad de ver la presencia de Cristo incluso en el más asqueroso, moralmente o moral o físicamente asqueroso, repelente. Por eso los santos son capaces de amar a gente que naturalmente son repulsivas, porque por el don de sabiduría ven la imagen de Cristo en ellas. Y por eso Santa Ángela de la Cruz, una santaza sevillana maravillosa, que les aconsejo conocer, pues a pesar de la repulsión que sentía por ciertas cosas, pues no dudaba en cuidar a gente purulenta, aguantar ratas que las odiaba, aguantar cosas por amor de Dios, por el don de sabiduría que perfeccionaba esto. Las bienaventuranzas asociadas al don de sabiduría es bienaventurados los pacíficos, porque la paz es la tranquilidad en el orden, y la caridad es la que da, la caridad y esa perfección que le da el don de sabiduría es la que da el orden real a las cosas. Al orden querido por Dios se persigue y se quiere por nosotros a través de la caridad. Por lo tanto, gracias a la caridad y al don de sabiduría se ordena todo en uno, y eso da como consecuencia, el fruto va a ser la paz. Y también la bienaventuranza los pacíficos serán, el fruto, perdón. Los pacíficos serán llamados hijos de Dios porque somos hijos en el Hijo, que es la sabiduría eterna. Y los frutos son la caridad, el gozo y la paz. La virtud de la prudencia es perfeccionada por el don de consejo, que la prudencia ya sabemos que lo que hace, la prudencia tiene, ya entramos en las virtudes morales, tiene la prudencia humana, natural, la prudencia sobrenatural, que ya no es solamente la razón, sino la razón iluminada por la fe, y la prudencia sobrenatural es perfeccionada con el don de consejo, que es la que juzga qué hacer en cada caso particular lo más conveniente para conseguir el fin sobrenatural. Es decir, repito, para dar gloria a Dios y para la salvación de mi alma. Efectos del don de consejo. Pues este viene sobre todo para los teólogos, para los entendidos, los moralistas sobre todo. No justificar los propios pecados. Ya digo, esto sobre todo para los moralistas, porque los moralistas, al saber moral, tienden mucho a eso. Tienden a... No, es que esto en realidad está bien porque, claro, si tú lo miras desde este punto de vista, y al final se justifica. Además, somos expertos en justificarnos. Antes que reconocer el pecado, nos encanta buscar mil excusas. Es que, claro, es que sí, yo he perdido los papeles, pero es que el otro, ojo cómo era. Y es que era insoportable, ¿cómo voy a aguantar yo esto? La culpa es de él, ¿no? Pues eso, el don de consejo, lo quita. Hace reconocer mi pecado realmente como es, sin excusa, sin permitir más autoengaño. La justificación. Más propio aún del don de consejo es salir con seguridad de situaciones difíciles. Se te presenta algo, por ejemplo, estoy yo confesando y me viene un caso complicadísimo y digo, ¿y qué le digo yo a esta ahora? O a este, pero digo esta porque suelen ser más ellas. ¿Qué le digo yo ahora? Bueno, pues el don de consejo puede actuar aquí de dos maneras. Bien, sugiriendo lo que es más prudente, lo que más conviene en este caso, o bien voy a preguntar a alguien que sabe más que yo. Eso también forma parte del don de consejo.
no aventurarse a dar un mal consejo, sino el que tiene don de consejo se fía también o sea, tiene humildad suficiente para decir, bueno, esto yo no te lo puedo decir, no sé qué decirte, voy a acudir a otro que sabe más que yo. Y también el don de consejo da gobierno, la capacidad de gobernar a los demás acertadamente. Por ejemplo, ya digo, volviendo al caso de los directores espirituales, el de ciencia le da conocimiento sobre la interioridad de la persona, el de consejo le va a dar la capacidad de dirigirle bien. Es decir, mira, pues a ti lo que te hace falta es trabajar esto, yo lo que te aconsejo es que haga esto, esto y esto, para luchar contra tal vicio, contra tal pecado, o es que tengo una duda vocacional, bueno, pues vamos a verlo así, vamos a hacer esto y esto y esto. O, por ejemplo, un caso de consejo muy grande es Santa Caterina de Siena, que era una señorita medieval, pero que era la consejera del Papa. O sea, que eso es algo excepcional, ¿no? Bien. Y también el don de consejo da docilidad a los superiores. De tal manera que uno, pues ya digo, consulta cuando tiene que consultarles, no se fía tampoco del propio criterio, sino que lo somete a alguien que sabe más, ¿no? En cuanto a las bienaventuranzas, pues aquí propiamente no tiene una bienaventuranza asociada. Hay una bienaventuranza que no tiene asociada ninguna virtud, ningún don, que es la de los perseguidos por causa de la justicia. Eso no tiene ninguna. ¿Pero por qué no tiene ninguna? Porque es la bienaventuranza que resume todas las demás. Y es la más grande de todas. Es decir, la cumbre de la vida cristiana es ser perseguido por Cristo y sufrir por Cristo. De tal manera que no hay mayor bienaventuranza que la persecución. El sufrir por Cristo. Así que bueno, eso, cuando tengamos sensación de ser perseguidos, gaudete exultate. Alegraos y gozaos, porque vuestro gozo será grande en el cielo. Por eso esa bienaventuranza no tiene asociada ninguna en concreto, porque es el resumen de todo. Bien, pues digo, el don de consejo no tiene asociada una concreto, pero indirectamente se le asocia, es que yo ni la veo ya. Sí, no tiene propiamente asociado un fruto, solamente se le asocia en cierto sentido el de bienaventurados los misericordiosos, pero propiamente no tiene una asociada. Pasamos a la virtud de la justicia, que es perfeccionada por el don de piedad. El don de piedad es el afecto de hijo hacia Dios como padre, y a los demás como hermanos. Esto último también está relacionado con el don de sabiduría. Es decir, el don de piedad lo que nos hace es reconocernos como hijos de Dios. De tal manera que quien tiene lo típico de este don de piedad es amar muy entrañablemente a Dios como Padre. Y por eso el Padre Nuestro es la oración por excelencia. De hecho, los santos místicos, hay algunos de ellos que no rezan, decían que no eran capaces de rezar Padre Nuestro entero, porque con decir Padre ya se quedaban extasiados, ¿no? Es decir, Padre, y ya sabemos que decir que Dios es nuestro Padre, en nuestro caso es el que causa en nosotros la vida sobrenatural. Eso significa que es Padre adoptivo. Ya sabemos que en sentido hijo, en un sentido estricto, el hijo es solo Cristo. Nosotros somos verdaderamente hijos, pero a través de Cristo, en Cristo, por la gracia. Entonces, el don de piedad lo que hace es apreciar esa filiación adoptiva. Y también, no solo eso, sino recrearse
muy especialmente en ese misterio de la generación eterna del Hijo. El don de piedad hace que uno se quede embobado admirándose de cómo el Padre engendra eternamente al Hijo y el Hijo y el Padre se aman eternamente donándose el Espíritu Santo. Pero es la paternidad de Dios, gozarse de la paternidad del Padre, de Dios Padre también. Es decir, la paternidad en dos sentidos, respecto a nosotros y respecto a Jesucristo, respecto al Verbo. El don de piedad también tiene como consecuencia, tiene como efecto el abandono en las manos de Dios. Y esto Santa Teresita es la maestra. Porque claro, ella lo dice. O sea, si yo sé que tengo a Dios como Padre, ¿cómo no me voy a abandonar en sus brazos? Eso es lo que hace un hijo con su padre, ¿no? Se tira en los brazos y le da igual. O sea, es que no se piensa jamás de que la vaya a dejar tirado allí, que la va a dejar, o que, pues eso, o lo mismo que un niño cuando empiezan a tirarlo hacia arriba, así, va, pues el niño se pone a reír, no se piensa, me caigo, no, porque sabe que su padre no lo va a dejar. Eso es don de piedad, el abandono, la confianza total en el Señor, la confianza en Dios, sin ningún tipo de género de dudas de que Dios me está acunando y cuidando, aun en las peores circunstancias. Donde el abandono en las manos de Dios. Y luego también amor a personas y cosas en cuanto que participan de la paternidad de Dios. Y ahí ya tenemos los superiores, el amor a la patria también deriva de aquí, porque la patria en cierta manera nos engendra también. El amor a los ángeles, a los santos, a los superiores, a la Virgen, también entra dentro como efecto, como consecuencia del don de piedad. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque la mansedumbre quita los obstáculos a la piedad. El hambre y sed de la justicia, porque, recordemos, está unida a la virtud de la justicia el don de piedad. El don de piedad perfecciona las obras de la virtud de la justicia. Y también está relacionada con la bienaventuranza de los misericordiosos, porque quien ejercita el don de piedad también se ejercita en la misericordia. Y los frutos son la bondad, la benignidad, la bondad y la benignidad. Ya queda poco, no se me desesperen. Solo quedan... A ver, me lío. Justicia, prudencia. Me queda la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza se ve perfeccionada, sorpresa, por el don de fortaleza. Que lo que hace es robustecer el alma para practicar heroicamente las virtudes, aun cuando eso suponga gran peligro. Es decir, la virtud de la fortaleza, la virtud infusa, estoy hablando, sí, nos da capacidad de obrar en situaciones difíciles, pero no quita cierto miedo, cierto terror, es que la que se me cae encima, pero porque estamos obrando al modo humano todavía, recuerdo. Pero en base al don de fortaleza, se actúa de tal manera que no tengo ninguna duda de que voy a vencer en esta dificultad, aunque sea una barbaridad a lo que me enfrento. Me lleva al heroísmo. De tal manera que destruye la tibieza en el servicio a Dios, el miedo, la cobardía, todo eso queda eliminado. Y con valentía me enfrento a los enemigos que haga falta. Y no tengo miedo. Es la virtud por excelencia, o sea, el don por excelencia que se da a los mártires. Claro está. De hecho, es que seguramente el martirio sin el don de fortaleza no se soporta. Sobre todo cuando son martirios muy bárbaros.
Que hay martirios que te pegan un pino en la cabeza y se acabó, pero hay martirios que son torturas terribles. No se explica que alguien soporte eso y no apostate por evitar el dolor si no hay una intervención del Espíritu Santo otorgando ese don de la fortaleza, ese don del Espíritu Santo que es la fortaleza. Porque es que incluso el don de fortaleza, no solo el soportar el dolor con valentía, sino que es que se lleva con alegría. Eso es lo más tremendo de este don. Se ansía sufrir por Cristo, se lleva el dolor corporal con alegría. Y ahí tenemos también muchos ejemplos de mártires. De estar atándolos y besar las cuerdas que le están atando, estar incluso gozándose de estar sufriendo por Cristo, ¿no? Esto es don de fortaleza. Y no solo soportar el dolor en un martirio, sino también es fruto del don de fortaleza otro tipo de perseverancia, que es la perseverancia del día a día, que es el martirio a filerazos, el martirio poco a poco, el martirio blanco. Es decir, el hecho de que cada día llevar a cabo mis obligaciones de Estado con la mayor perfección posible, de la que es con la mayor perfección que la que soy capaz, movido por la gracia, por las virtudes, por los dones, cada día sin cansarme de aspirar a la santidad, eso solo se explica también con el don de la fortaleza, porque sin él nos terminamos cansando y terminamos abandonando. La bienaventuranza que se le asocia es hambre y sed de la justicia, porque ya digo, ser santo es arduo, santificarse es difícil, y por lo tanto se le asocia a esa bienaventuranza. Y los frutos son la paciencia, obviamente, paciencia en las adversidades, y la longanimidad, que es la capacidad de consagrarse a la práctica del bien con perseverancia y con grandeza de ánimo. Y por último, la virtud de la templanza resulta que primariamente no tiene ningún don que le corresponda. Secundariamente, sí que se le atribuye, secundariamente, no primariamente, el don de temor, porque ayuda a evitar pecados, especialmente los pecados de la carne. Y bueno, aquí termina la charla, no sé cómo ha ido de tiempo. Si es, bueno, creo que me pasé, pero si hay alguna pregunta. He estado una hora más o menos, ¿no? ¿Alguna cosa que pueda preguntar? Por cierto, recuerdo que tenemos que colaborar económicamente para esto y, bueno, animarles a consumir, yo creo que no hace falta porque han consumido mucho, así que... Sí, dígame, perdone. Padre, ¿dónde entran los carismas en toda esta relación? Es que los carismas como tal, los carismas del Espíritu Santo, no se ordenan a la propia santificación, sino que ayudan a la construcción de la Iglesia, más bien para la santificación ajena. Entonces, no sé si aquí luego más adelante se dará, pero desde luego la importancia de los carismas del Espíritu Santo es menor que las de las virtudes y que la de los dones. Por una razón muy sencilla de entender. Los carismas del Espíritu Santo ni siquiera necesita uno estar en gracia de Dios para tenerlos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, Balaam, en la Sagrada Escritura, que era un profeta que no era, bueno, era un profeta que no era del pueblo de Israel, ajeno, de hecho enemigo del pueblo de Israel en cierto momento, profetiza. Pero ni siquiera está en gracia. Es decir, el carisma mira la santificación de los demás y
se puede tener si ni siquiera tú puedes estar en pecado mortal. No es lo habitual. Normalmente los verdaderos carismas, los verdaderos, no otras cosas que los imitan y que realmente son sugestiones o cosas del demonio, se dan a gente virtuosa, a gente con vida espiritual adelantada. Precisamente porque pueden ser causa de orgullo, pueden ser causa de enorgullecerse. Pero ya digo, en todo este esquema, los carismas están por debajo de todo eso. A ver. La pregunta es por esos dones que dijo, esos cuando le llegan a una persona. Los dones y las virtudes sobrenaturales se infunden con el bautismo. Es decir, un niño recién bautizado recibe la fe, la esperanza, la caridad y todas las virtudes morales e intelectuales infusas y los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que luego eso es una semilla, está en semilla, y luego va creciendo conforme las virtudes van ejercitándose. Y lo mismo los dones del Espíritu Santo. Es decir, la resistencia a la gracia va a dificultar que se puedan ejercer, porque al final, incluso aunque los dones del Espíritu Santo, aunque sea el Espíritu Santo directamente el que obra, no está actuando la razón humana, sino el Espíritu Santo directamente mueva a la persona, no excluye la libertad. Para que actúe un don del Espíritu Santo, tiene que la libertad consentir. Lo que pasa es que ahí lo que hace la libertad es simplemente yo me dejo mover por el Espíritu Santo. Me dejo yo llevar. Y también por eso mismo, como no es ejercicio de la razón, es decir, una virtud moral, sobrenatural incluso, o incluso las virtudes teologales, yo las puedo ejercitar como son perfecciones al modo humano, yo los puedo ejercitar voluntariamente cuando yo quiera. Yo puedo hacer un acto de caridad cuando me dé la gana. Yo puedo hacer un acto de fe, de esperanza cuando quiera. En cambio, porque en ese mismo momento que yo lo quiera hacer, es un tema que ya se dará la otra vez, que son las gracias actuales. La gracia actual son mociones que da Dios en cada momento para cada acto que tiene fin sobrenatural, para cada acto que supone el ejercicio de una virtud o de un don. Dios tiene que dar una gracia actual, si no es imposible. Nosotros no podemos movernos por nosotros mismos en el orden sobrenatural si Dios no interviene con una gracia. Somos incapaces de actuar porque es algo que nos sobrepasa nuestra naturaleza. Pero si yo quiero ejercitar una virtud sobrenatural, en ese momento Dios va a dar una gracia para que yo la ejercite. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo no dependen de mí en absoluto, porque el alma ahí está pasiva, simplemente se deja mover por el Espíritu Santo en ese momento. ¿De acuerdo? No sé qué más iba a decir, pero... Un don del Espíritu Santo se podría manifestar en una persona en la etapa adulta, aunque nunca lo haya manifestado desde antes. Claro, vamos a ver. Primero, recordemos, en el bautismo se reciben todo el cuerpo de la vida sobrenatural, ¿de acuerdo? Virtudes y dones del Espíritu Santo. Se pierde por el pecado mortal, menos la fe. La fe, a menos que yo peque directamente contra la fe, es decir, yo apostate, la fe no la voy a perder. Si yo apostato, pierdo también la virtud de la fe. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo actuarán también perfeccionando las virtudes y por lo tanto también va a depender cómo el Espíritu Santo, normalmente, el Espíritu Santo va a actuar en consonancia con las virtudes y dependiendo del grado de desarrollo de las virtudes que haya. Aunque Dios también puede actuar, porque ya digo, todos tenemos por el bautismo, si no hemos caído en el pecado mortal, los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que va a decidir cómo y cuándo se ejercita ese don. Y puede ser necesario para la salvación, digo, porque habrá ocasiones en que
por ejemplo, decidir qué hacer, si esto lo puedo hacer o no lo hacer, no da tiempo a pensarlo, que es lo propio de la virtud, que tengo yo, que es la razón iluminada por la fe, sino que tengo que obrar inmediatamente, y ahí o interviene el Espíritu Santo o voy a pecar. Entonces sí, o sea, el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo se va a manifestar conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios quiera en ese momento dar el don. O sea, dar el don no, ejercitar el don, porque el don está ahí. Lo que pasa es que la vida de la gracia supone, ya digo, se va arraigando y haciendo más profundo y va transformando más la persona, conforme más se va arraigando, sobre todo por la virtud de la caridad. ¿Alguien había levantado la mano por ahí atrás? A ver. No sé si escuché bien, pero... A ver, sí, se oye perfecto. A ver. El don de consejo, ¿cuáles son los frutos que produce? Bueno, a ver. Vamos a mirar los apuntes. A ver, el don de consejo. Sí, porque... A ver. Frutos, consejo... A ver, ¿dónde estaba esto? A ver. Sí, es que no los dije. La virginidad y la... sí, la virginidad. Perdón, la benignidad. La benignidad y la bondad. Es que lo he hecho esto esta tarde corriendo porque... Y la letra es malísima. Pero bueno. Benignidad y bondad, perdonen. Sí. A ver. Apuntes. Sí, así es. Mi duda es esta. A ver. Entonces, si nosotros no dejamos en nuestra voluntad y libertad obrar al Espíritu Santo, ¿realmente no estamos en gracia? A ver. Una cosa es el pecado mortal, que es una transgresión directa, grave contra la ley de Dios. Ya sabemos lo que es un pecado mortal. Es decir, es transgredir un mandamiento en materia grave, con pleno consentimiento y plena libertad, ¿no? Con plena deliberación. Entonces, ¿habrá ocasiones en que resistir la gracia conlleva un pecado mortal? Sí, pero no necesariamente. Porque puede ser, por ejemplo, ¿qué decir? Puede llevar simplemente al pecado. Es decir, resistir la gracia siempre es pecado, pero puede ser un pecado venial. Por ejemplo, ¿qué voy a decir? A ver qué se me ocurre a mí. Pues se me da la oportunidad de dar una limosna a un pobre que yo estoy viendo que verdaderamente lo necesita, y entonces sí que recibo una gracia para hacer un acto de caridad ahí, y sin embargo yo prefiero guardarme el dinero. Entonces, no dar 20 pesos a un pobre es pecado mortal. Hombre, si se está muriendo de hambre y tú tienes obligación ahí de socorrerle, sí. Si no, normalmente no lo va a ser. Pero estás resistiendo una gracia, estás pecando. Entonces, no necesariamente, no toda resistencia a la gracia conlleva un pecado mortal, pero algunas sí. Algunas sí. Depende de la situación. Pater, aquí en México decimos con mucha frecuencia, creo Señor, pero aumenta mi fe. Sí. ¿Es válido entonces pedir que Dios aumente en nosotros esas virtudes, todas, alguna en especial, o simplemente dejamos que Él actúe, o qué es lo que hay que pedirle a Dios entonces? A ver, obviamente, claro que está bien pedir el aumento de las virtudes. No hay duda. Es decir, ¿por qué? Hay que recordar y decir, la oración, de hecho, ¿cuáles son las condiciones para que la oración sea infalible? La oración, para que sea infalible,
tiene que ser primera condición por uno mismo. Porque si yo, no quiere decir, ala, pues entonces que no pido por nadie más, pido por mí mismo. No, no se quiere decir eso, sino que cuando yo pido por otro, la oración puede fallar porque esa persona puede rechazar la gracia que yo le estoy implorando a Dios. Pero si yo pido para mí, quiere decir que yo tengo disposición a recibirlo. Entonces, pedir por uno mismo, pedir algo conveniente para la salvación y pedir el aumento de las virtudes y de los dones en el alma es bueno para mi salvación, sin duda alguna, y para la gloria de Dios, sin duda alguna, y pedirlo con perseverancia. Esas son las condiciones para que sea infalible. Con confianza y con perseverancia y con confianza. Entonces, por supuesto, pedir por la propia santificación, pedir por el aumento de la fe, de la esperanza, de la caridad, de los dones, todo eso es buenísimo. Y también se puede pedir para los demás, claro está. Así que, si se apunta en la misa por la santificación de tal, y es uno mismo, pues está genial. O sea que no hay ningún problema. Es algo que hay que hacer, de hecho. Algo más. O cerramos la sesión. Vamos a ver. A ver si me quedó claro. Vamos a ver. Usted dijo que lo primero que hay que pedir es dar gloria a Dios y después nuestra salvación. A ver, no es que haya que pedir eso, sino que nuestro primer fin, para lo que nos ha creado Dios, en primer lugar, es para su propia gloria. Y por lo tanto, nosotros buscamos primariamente dar gloria a Dios. Y nosotros, dando gloria a Dios, nos salvamos. Por eso, el fin primario, o sea, mi santificación, es primariamente para la glorificación de Dios, para que se vea su gloria en mí, para que su gloria se vea en mí, para que mi santidad refleje su santidad. Y eso es importante tenerlo en claro porque tenemos un pensamiento tan antropocéntrico. El centro es el hombre, y el hombre, y el hombre, y el Dios. Oh, Dios me ayuda, y Dios está para ayudarme. No, el centro es Dios, siempre. Siempre. Entonces, por eso, yo buscando la gloria de Dios, busco mi propia santificación y mi salvación. Es la consecuencia de buscar la gloria de Dios. Por eso, el lema de San Ignacio es ad maiorem Dei gloria. Sí. Vamos a ver. Muchas preguntas. No, con libertad, ¿eh? A ver, lo que yo siento es entonces es que hay que trabajar tanto virtudes como, o sea, los dones para poder llegar a la santificación. Hay que trabajarlos y pedir ayuda que nos ilumine en los momentos. Sí, a ver, ya digo, las dos cosas son necesarias para salvarse. Entonces, claro, entonces lo que hay que trabajar es, a ver, lo que pasa es que en la vida, luego ya se verá más adelante, ¿no? Me imagino que entrarán en eso. Pero la vida cristiana tiene un componente ascético y un componente místico. Ascético significa el componente de lucha, sobre todo por remover los obstáculos a la gracia, quitar los vicios que impiden que la gracia actúe en mí, renunciar, hacer las renuncias que ayudan al desprendimiento, o sea, la parte activa. Pero también hay una parte mística, que es la acción de Dios, directa en el alma. Entonces, las dos cosas son necesarias. En una primera etapa, lo más predominante va a ser la ascética, es decir, lo que yo tengo que poner, siempre ayudado por la gracia, porque ya digo, sin la gracia no hacemos nada. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor, y se refiere a esto. Pero conforme se va avanzando y se van eliminando obstáculos, cada vez el alma es más pasiva y simplemente, es decir, a mayor santidad, el alma se deja llevar con mayor facilidad por lo que el Espíritu Santo quiere y hace. Y no es tanto el trabajo ascético, sino ni el trabajo personal, sino la contemplación de Dios. Y en la vida mística.
Pero todos los cristianos estamos llamados a la vida mística. Lo que pasa es que, siendo eso verdad, porque la vida mística está en semilla desde el mismo bautismo, no es que solo haya ascética al principio, no, la vida mística está desde que somos bautizados, porque ya tenemos elementos de contemplación infusa de Dios desde el bautismo. Pero sí que hay un mayor componente ascético al principio, cuando se es más imperfecto, que va disminuyendo conforme se crecen virtudes y en dones. No sé si he respondido, pero... ¿Algo más? Vamos a ver. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Cuando uno está en estado de gracia, se supone que por la práctica de las virtudes adquiere uno méritos para el cielo. Uh-huh. Cuando se cae en pecado mortal, ¿esos méritos se pierden para siempre o se pueden recuperar cuando se recupera la gracia? A ver, cuando se cae en pecado mortal, los méritos quedan mortificados. Es decir, mueren. Uh-huh. Pero sí que esos méritos se pueden recuperar por la contrición y la confesión. Es decir, se reviven. Esos méritos se reviven si uno se confiesa bien. Claro. Sí. Ahora bien, muy importante, cuidado. La caridad funciona como un termómetro. Es decir, un termómetro de los antiguos, o sea, de los de mercurio. Cuando tú tienes aquí el termómetro de mercurio, ¿no? Y entonces, pongámosle, pones un encendedor debajo y empieza a subir, ¿no? Entonces, la caridad, lo que importa es la intensidad, lo arraigado que está en el alma. Entonces, si tú haces un acto de amor, por ejemplo, vamos a poner 100 grados, por ponerlo de medida, ¿no? El termómetro se queda en 100 grados, porque es el grado más alto de caridad que has adquirido. Ahí está la caridad. Luego puedes a lo mejor hacer actos de caridad que están por debajo de ese nivel, que también son méritos, pero no alcanzan el grado de fervor de los 100 grados. En cambio, ¿qué pasa? Si yo cometo un pecado mortal, hace el termómetro ¡pum! Y se va al cero absoluto, porque el pecado mortal es rechazar a Dios y por las criaturas, de alguna manera o de otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo me confieso, el termómetro no necesariamente va a subir a 100. Va a depender de lo fervoroso que sea el acto de contrición y de la confesión. Entonces, igual resulta que sí, recupero la caridad, pero se quedan 50. Y esos 50 grados de caridad, hasta que no vuelva a hacer un acto de amor que llegue hasta ahí, no los voy a recuperar. Entonces eso también es importante para que veamos lo nefasto que es pecar mortalmente. Que no es tan sencillo como, me confieso y ya está. Porque sí, aunque te confieses con contrición, no necesariamente te vas a quedar al mismo nivel de antes. ¿Algo más? Buenas noches, Padre. Para lo del don de entendimiento, o sea, ¿es por eso que algunas personas cuando se les habla las verdades de la fe no las entienden o no las creen? ¿Porque les falta ese don? Bueno, a ver, también eso, el por qué no puede ser por muchísimas cosas. Puede ser porque no se quieren creer, puede ser por mala formación también, que eso es un problema muy grande. Es decir, cuando se ha tomado por fe católica lo que no es fe católica y así se ha transmitido, se genera algo que es un monstruo, que es un tercer género entre la fe y lo que no es fe. Entonces, cuando alguien ha sido mal formado, es muy complicado luego quitarle, porque al final es un hábito malo, con apariencia de bueno. Entonces ahí puede haber una resistencia a aprender las verdaderas verdades de la fe, porque le va a costar trabajo.
Porque va a ser cosas a lo mejor que no le gustan, incluso. Pues claro, si lo que te han vendido toda la vida ha sido aquí a anchas Castilla, da igual todo y todo el mundo se salva, y ahora digo, no, que aquí si tú te quieres salvar, tienes que ejercitar las virtudes y tienes que santificarte, si no, no. Entonces igual, eso no, porque no me conviene, porque me implica cambiar de vida. Y entonces, como somos tan vagos y tan perezosos para cambiar de vida y porque no nos conviene salirnos de nuestra comodidad, pues entonces no quiero entender. Pero si alguien tiene la virtud de la fe católica, aunque tenga poca formación, va a estar abierta, es decir, si no está mal formada, si no tiene ese vicio, va a recibir bien la enseñanza y la va a asumir. La formación intelectual. ¿Algo más? ¿Cómo se contrarrestan los vicios para trabajar en todas las virtudes? Bueno, a ver, los vicios siempre se contrarrestan en el plano natural y en el plano sobrenatural también. Los vicios se contrarrestan con los actos contrarios. No hay más. Contra la pereza, diligencia, por ejemplo, contra la lujuria, castidad. O sea, la manera de salir de los vicios es con determinación y pidiendo la gracia de Dios, por supuesto, pero con determinación hacer actos contrarios y poner medios efectivos para salir del vicio. Es decir, si no hay esa determinación y no hay intención de poner medios concretos para luchar contra un vicio, nunca se va a salir, porque siempre se va a quedar en el plano de las ideas. Uy, a mí me gustaría salir de esto, pero... Pues mira, pues pide ayuda, ve a algún sitio que te pueda servir, pide consejos a quien sabe, sigue esos consejos, no pidas consejos y luego haz lo que te dé la gana, que es muy corriente también. La gente que te pide dirección espiritual luego hace lo que le da la real gana. Entonces, ¿para qué pides dirección espiritual? Pues esa es la cuestión. No, claro, es verdad. Claro. Mi lema en el confesionario, que lo voy a tener que poner colgado, es ¿para qué pecáis? ¿Para qué pecan? Quedan mal con Dios y me dan trabajo a mí. Bueno, fuera de broma. Actos contrarios al vicio. Y poner medios. Es decir, por ejemplo, yendo a un vicio puramente humano, si quiero dejar de fumar, ¿qué es lo primero? Pues no comprar tabaco. Y si tengo una cajetilla, la tirarla allí a... Si me llevo la cajetilla aquí, pues voy a fumar. Claro. Lógicamente. Si tengo el vicio de beber, pues si me meto en un bar, o incluso he superado el alcoholismo, me meto en un bar y veo a todo el mundo bebiendo tequila, pues me va a entrar una gana de beber tequila terrible. Actos contrarios.